Bienvenidos. Están escuchando Minutos de Cine. Vive una experiencia de película. Hoy presentamos El hombre que se llevaron. Ficha técnica. Año 1946. Duración 76 minutos. País Chile. Dirección Jorge Delano. Guión Carlos Batier. Música George Andreani. Fotografía Fulvio Testi y Ricardo Yuonis. Productora Chile Films. Género intriga. Esta es una película de suspenso en donde una escritora argentina accede a viajar junto a un detective, un individuo esposado y una mujer en un auto para cruzar la cordillera. Una tormenta los obliga a pedir refugio en una cabaña habitada por un viejo aficionado a las artes esotéricas. En el camino se va conociendo la historia de Alberto y las razones de su arresto, pero en un descuido el reo y la mujer escapan de la vigilia del detective. El hombre que se llevaron. Todo comienza con la escritora argentina Nuri Moncé, quien pierde el último tren que se dirigía hacia Santiago de Chile. En ese mismo momento encuentra un grupo de personas en un coche con rumbo a Santiago, 3 hombres y una mujer. Ella sin pena les pide llevarla hacia allí, en lo que uno de los hombres accede a llevarla. En el transcurso del viaje, uno de los hombres que iba sentado al lado de ella le pregunta su nombre, por lo cual ella accede a responder la pregunta, diciendo su nombre y su profesión. Este hombre se sorprende ya que la conoce por uno de sus libros. Al rato en la radio se transmite un comunicado en el cual se informa que se realizó la captura de 2 individuos, los cuales fueron arrestados por un crimen cometido en la frontera de Argentina y Chile. Al poco rato la escritora se da cuenta que la mujer y el hombre que se notaban raros eran los 2 sospechosos del crimen en la frontera de Argentina. No pasó mucho cuando tuvieron que detenerse por culpa de la lluvia de los que había alcanzado, en lo que uno de los detectives decide buscar un lugar en donde pasar la noche y afortunadamente encuentran una cabaña cerca de la carrera y le piden al dueño de esta que les permitiera pasar la noche. Hablando con la escritora, el prisionero le cuenta su historia, esperando que ella crea todo lo que él le dirá, recordando que cuando era un niño su padre era un maltratador y que él tenía un hermano. Los 2 estudiaban en el mismo colegio, y una vez en clase de historia, su hermano, que se encontraba a su lado, hizo una travesura y lo inculpó, haciendo que el profesor lo castigara por un acto que no cometió. No había hecho nada, pero el señor simplemente lo llamó mentiroso. Aunque su hermano lo hizo pasar como un mentiroso, él simplemente no podía odiarlo. Llegado a un punto, el prisionero le cuenta que en una parte de su niñez sufrió algo que lo hizo cambiar para siempre. Su hermano, quien deseaba una cámara, había robado una plata que su madre tenía guardada. Él lo sorprendió y le quitó el dinero. Y su hermanito se había enojado, pero en ese momento la madre lo sorprendió con el dinero en las manos y lo llamó ladrón. Él intentó explicarle lo que pasó a su mamá, pero ella no le quiso creer y simplemente lo amenazó con su papá. Cuando su padre llegó, hizo que le pasara un látigo y comenzó a golpearlo mientras él gritaba que él no lo había robado, haciendo que esa misma noche él se escapara de su casa. El análisis. Esta película no tuvo un gran auge o gran expectativa por el público chileno debido a que esta tomaba diferentes temáticas a las cuales se venía trabajando este cine en la década de los 40, las cuales era la temática del suspenso y del misterio, lo cual lleva a considerar esta película como una de las primeras de terror en Chile. Esta película, básicamente Jorge Dédalo, debido a que se basa en un cuento de terror, le quiso meter su toque de suspenso y el misterio en el punto de inflexión donde los personajes tuvieron que tomar un desvío en su camino y tuvieron que buscar una cabaña.
En esta, básicamente, Jorge Dédalo, en un intento de dar ese misterio, mete a una persona ya de edad, la cual era un amante de las artes esotéricas. También la escenografía en gran parte de la película nos da esa sensación de misterio, de suspenso, de que algo va a suceder, lo cual básicamente la casa, que es un poco antigua, está muy oscura. También el bosque donde se desarrolla parte del final de la película da esa sensación de soledad, de misterio. Entonces, estos son los puntos de misterio y suspenso que Jorge Dédalo le quiso dar a la película. También en esta película le dio un poco a la sociedad, le metió un poco del cine social a esta película, debido a que uno de los personajes de esta película era un golpeado por la sociedad, debido a que siempre ha sido rechazado por esta. Entonces también le mete un poco el cine social. Y al final también se demuestra que hay un toque de romance. Y básicamente en la película como tal se trata de género policial, que de policías y delincuentes. Pues esta película intenta meter todas estas temáticas juntas, pero ninguna se lleva a concretar como tal, debido a que todas quedan a la mitad y no se lleva como tal a definir si es una película. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y nos encontramos en una próxima ocasión.